Hola hermanos, buenos días, les saludo en el nombre del Señor, agradeciendo por este día domingo donde nos juntamos para alabar y bendecir su nombre. Vamos a comenzar a dedicar este culto a nuestro Señor a través de una oración. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que tú nos das cada día a cada uno de mis hermanos aquí en la congregación. Queremos pedirte en esta mañana que tú seas glorificado y bendecido a través de nuestras alabanzas, de nuestras oraciones, de la lectura bíblica, Padre, que todo sea agradable delante de tu presencia. Bendícenos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Hermano, para continuar con nuestro culto, vamos a entonar el himno número 14, Dios está presente. Cantemos al Señor. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Bueno, hermanos, vamos a leer la lectura de su palabra que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Dice: hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedor de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Para seguir con nuestra reunión, hermanos, vamos a entonar el himno 409. Oh, qué amigo no es escrito. Cantemos al Señor. Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo poder. Imposible no, todo es posible, sí, en el
porque para Dios es todo posible. Jesús, cuando le dijo a los hombres en esos tiempos, para los hombres es imposible, pero para Dios es todo posible. Vamos a orar al Señor por las peticiones de cada uno de nosotros que tenemos los hermanos en Cristo Jesús. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor, porque ángeles acampan a nuestro lado y nos ayuda a vencer. Gracias porque tú nos has cuidado de pandemias, de enfermedades, Señor, de tantas cosas, Padre Celestial. Gracias porque tú nos cuidas diariamente, Señor, por las mañanas, por las tardes, por las noches. Gracias, Señor, por las peticiones de cada uno de nosotros que tenemos delante de tu presencia, Señor. Oramos porque creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, porque algún día nosotros te aceptamos, Señor, como el único Salvador en Cristo Jesús. Señor, oramos por cada hermano que está enfermo, por los niños, Señor, los ancianos, los adultos, Padre Celestial. Bendice, Señor, la congregación entera, Padre amado. Bendícenos espiritualmente, Señor. Saca todo, Señor, flojera espiritual. Ayúdanos, Señor, a leer más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, más a leer de tu palabra y orar, Señor amado. Ayúdanos a practicar lo que dice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre amado, te alabamos y bendice este culto, este día domingo, Padre amado. Este lindo día domingo, Señor, bendícenos y fortalécenos, Señor, a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de los himnos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos y clamamos delante de tu presencia, Señor. Amén y amén. Jehová es la luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así dice la palabra del Señor. Y en esa confianza vamos a alabar su nombre con este periodo de alabanza. Que el Señor nos ayude. Amén. Es tiempo de declararlo, es tiempo de anunciarlo sobre Perú. Perú tiene solo un rey poderoso. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Se oye ese grito de júbilo. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos saben que el rey viene? ¿Cuántos lo anuncian esta noche? Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es.
Hermanos, para seguir con nuestro culto, después de este periodo de alabanza, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este día, que lo va a compartir el pastor Nelson Márquez. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Muy buenas tengan mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maipú, que la paz del Señor esté con ustedes. Agradezco al Señor esta oportunidad nueva que nos brinda entonces de poder vernos por lo menos por este medio, y bendecimos el nombre del Señor por sus misericordias, por este tiempo que nos da de poder reunirnos a través del Zoom, a través del YouTube, a través del Facebook. Les invito, pues vamos a tener una palabra del Señor, una meditación que nace de una inquietud que he recogido a través de algunos hermanos que hemos estado en este tiempo de nutrición, de poder meditar en la palabra, de poder reunirnos, de poder recoger entre nosotros algunas inquietudes que justamente nos llevan a hacernos preguntas muy acertadas y muy aterrizadas. Así que Dios nos bendiga y nos ayude en esta meditación. Vamos a la lectura de la palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Okay? Busque allí en su palabra. Hoy vamos a tener muchas citas bíblicas. Espero que usted pueda tomar nota allí. Busque papelito y lápiz, ¿verdad? Que para una mente más grande, más brillante, ahí le pongo un lápiz y un papel, que con el lápiz y papel podemos justamente tumbar esa mente, esa retentiva, por muy grande que sea. Así que busque allí en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Leemos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como bien les decía estos días, hablando con algunos hermanos, había una inquietud. Pastor, ya no nos podemos congregar, ya no podemos salir a las calles a proclamar el Evangelio. Entonces me quedo en casa, ya no podemos hacer nada. Prácticamente el enemigo nos mantuvo, nos retuvo en la casa y ya no podemos hacer nada. La iglesia perdió la batalla, es la pregunta. ¿Será que la iglesia está destinada en este tiempo de pandemia quedarse asolapada, prácticamente quitada de todo escenario de la actividad de Dios? Bueno, para entender un poco este pasaje que he compartido con ustedes, estamos compartiendo en esta hora, tenemos que indiscutiblemente entender el amor relacional de Dios, cómo Dios en su misericordia nos mueve a tener una relación, y Él se mueve a tener una relación con la creación, y nosotros su máxima creación. Y desde tiempos antiguos encontramos allí, cuando en el huerto del Edén con Adán y Eva, el primer ofrecimiento de gratitud a Dios de parte de Caín y Abel, cuando deciden presentar ofrendas a Dios. Es una manera de relacionarse cuando el Dios creador supremo, Dios eterno, el Dios dador, el Dios de la vida y de la creación, recibe de parte de su creación, justamente en gratitud le da a Él de lo que ha recibido. Y en el caso de Noé, cuando después del diluvio, dice allí el pasaje en Éxodo capítulo, cuando vemos allí, cuando en Éxodo capítulo 20, en Génesis capítulo 8, versículo 20, vemos la creación del primer altar, cómo Noé llega y crea un altar
y ese altar simboliza ese encuentro de Dios con su creación. Es el primer altar que se ve en la Biblia que se ofrece. El altar, en latín altare, significa lugar de elevación, puede ser de tierra, puede ser de piedra o de madera. Es un lugar donde se ofrecen las primicias o todo aquello que corresponde a la ofrenda a Dios en gratitud por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho. Entonces, en el altar, en un sentido figurado, tenemos que entender siempre la imagen de consagración. Dios y su creación en un tiempo de consagración, de búsqueda, de intimidad, en un tiempo de relación con el Creador. El ser humano se relaciona, busca al Señor. Entonces, en el altar, ¿qué era lo que se veía? Que era un encuentro con Dios. Cuando la persona iba al altar era porque estaba encontrándose con Dios. Ese lugar, entonces, donde se entrega la vida, ese es un lugar donde se expresa la devoción, con humillación el hombre iba a la presencia de Dios. Eso por una parte la figura del altar, pero luego sucede en el tiempo que ya el hombre, una vez que por desobediencia al Señor es tomado como esclavo por un pueblo que lo oprime, es llevado a Egipto, hay una necesidad de seguir adorando, es sacado de parte de Dios, desde el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, y Dios justamente le enseña que debían crear el tabernáculo, que el tabernáculo era una tienda móvil, ¿verdad? Transportable, que era símbolo justamente de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Entonces servía como ese santuario de los israelitas que estaban allí en esa búsqueda, en esa dirección con Dios, y justamente había toda una preparación. En Éxodo capítulo, si usted se da cuenta, el capítulo 25 al 40 puede encontrar en detalle todo lo que significaba el tabernáculo. Habían 3 cortinas, una de entrada, y al momento de entrar en aquella estructura, ¿verdad? Que era aproximadamente 9 metros de ancho, ¿verdad? Que se entraba a ese lugar, lo primero que se encontraba allí era el altar de bronce, donde se cumplía el sacrificio por los pecados. Es decir, que la entrada al tabernáculo, que era como especie del altar, el lugar de encuentro con Dios, ya eso en la relación con Dios había que presentar el mismo altar de bronce, lo que daba a enseñar de que había que presentarse en sacrificio por los pecados cometidos. El pueblo, todos podían entrar al altar de bronce. Allí el sacerdote Aarón y lo que era la descendencia de Leví, sacerdotal, ¿verdad? Ellos podían ministrar al pueblo allí. Más adelante se encontraba del altar de bronce, se podía encontrar lo que era el lavatorio, donde Aarón podía lavarse tanto las manos como los pies para al lugar santo, para entrar al lugar santo. Es decir, que entre el atrio, ¿verdad?, donde estaba el altar de bronce, para pasar al lugar santo, que era el segundo velo que se encontraba, había que entrar limpio. Fíjese la figura, lo importante que es esto, ¿no? En esa devoción, la persona tenía que entrar limpio a ese lugar santo. Allí encontraba la mesa de la proposición, a mano derecha habían 12 panes encima de la mesa, y esos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel, la provisión que Dios siempre le daría a su pueblo, y cada una tenía encima de cada pan tenía encima lo que era un incienso, ¿verdad?, que representaba el olor fragante de Dios y la dirección de Dios. En la parte de izquierda del tabernáculo se podía encontrar
lo que era el altar de bronce. Ese altar de bronce ejemplificaba la luz permanente de Dios. Era un el candelabro de oro, perdón, era el candelabro de oro de 7 puntas. Eso representaba que justamente la luz permanente de Dios, Dios dirigiendo, alumbrándole el camino a su pueblo. Tenían porciones de aceite, eso estaba encendida las 24 horas del día, y allí justamente era el aceite de olivo, ¿verdad? Se agarraba la semilla con la pulpa, se mezclaba, se prensaba y sacaban ese aceite puro de olivo y se lo echaban al candelabro de oro, y allí el sacerdote se encargaba de que eso esté alumbrando todo las 24 horas del día. Más adelante, allí mismo en el lugar santo, estaba lo que era el altar, pero del incienso. Ahora acuérdense que estábamos en el altar de bronce donde quemaban los holocaustos, las ofrendas, pero allí en el lugar santo estaba el altar del incienso. En este altar se quemaban justamente, era el incienso para que se perfumara todo el tabernáculo. Era agradable en olor, en frescura allí el tabernáculo, pero esto también representaba que el sacerdote que ponía el incienso, para entrar al lugar santísimo, había la tercera cortina. Él tenía que ponerle mucho incienso, de tal manera que cuando entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, él podía echar todo ese incienso que inundaba todo el lugar, de tal manera que se ponía espesa la nube de incienso para no ver el rostro de Jehová. Imagínense, allí en el arca del pacto, que era una caja bañada en oro, ¿verdad? Cubierta de oro, donde habían 2 querubines, está una tapa de la proposición allí. Justamente ellos, la gloria de Jehová estaba allí, y ellos en esa tapa la tapa del arca, que era el propiciatorio, allí estaba la gloria de Jehová. Ahora bien, esto representa el tabernáculo. Podríamos hablar de esto mucho, ¿verdad? Pero no es el tema en sí el tabernáculo. Pero lo que tanto el altar como el tabernáculo, lo que representaba era la presencia de Dios, temporaria muchas veces, pero era lo que representaba. Pero después, aparte del altar, del tabernáculo, venía el templo. Y el templo fue construido justamente por el rey Salomón, ¿verdad? Y si usted se da cuenta allí en Primero de Crónicas, capítulo 29, dice que después dijo el rey David a toda la asamblea que su hijo iba a construir justamente lo que era el nuevo templo, ¿ok? Dirigido a Jehová. Y funcionó como justamente un santuario principal. Era el centro de adoración del pueblo de Israel. Y Dios quiso justamente enseñarle al pueblo lo importante de esa relación que debían tener con él. ¿Sí? Nos damos cuenta en Isaías capítulo 1, versículo 11, y Jeremías 7, del 1 al 10, el pueblo no supo darle valor a la casa de Dios, al templo como tal, en donde se encontraba la presencia de Dios. Y dice allí en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto y de carneros, dice, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda, dice el versículo 13 del capítulo 1. El incienso me es abominación,
luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tanto el altar como el tabernáculo, como el templo, como edificio, justamente Dios demandaba en esa relación una actitud acorde con esa fe que se expresaba en la vida del creyente. Y justamente había una doble vida aquí. Se veía el templo o la casa de Dios, esta parte final, se veía que era el lugar donde se iban a cubrir los pecados a través de los sacrificios, y no había ningún compromiso de justicia, no había ningún compromiso de santidad con el Dios Santo. Y justamente Dios, a través de sus profetas, hace un reclamo de este tipo de actitud. En Jeremías, por ejemplo, busque allí Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, el versículo 1 en adelante, encontramos de que Dios usa el profeta para reclamar y para alertar el mal proceder de su pueblo, a pesar de que se habían creado unas condiciones, un lugar donde Dios podía tener ese encuentro con su pueblo, que era el templo. Dice versículo 1 en adelante del capítulo 7 de Jeremías: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. Versículo 3: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8 dice: he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incesantemente o incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Había de parte de Dios una indignación, porque a pesar de que, como habíamos comentado, ya había un deseo de Dios por esa relación que se podía tener con su pueblo en ese lugar que era el templo, y sin embargo el pueblo con sus acciones le daba la espalda al Señor. Entonces vemos que existe una morada temporal de Dios en el templo físico. También vemos cómo la presencia de Dios deja el templo por causa del pueblo. Había esa
esa situación de inconformidad de parte de Dios por su pueblo. En Ezequiel capítulo 8 versículo 6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué, dicen ellos, no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, en el antiguo pacto, esta relación temporal fue quitada por el mal proceder de su pueblo. Y en el nuevo pacto Jesús inclusive denunció el mal uso del templo en Juan capítulo 2 versículo 16, del 14 al 16, dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, dice, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vemos que el templo, el lugar de morada de Dios, el lugar de esa relación de intimidad que Dios tiene con el pueblo, a veces es usada de la peor manera. Y viendo el pasaje en cuestión, la presencia permanente de Dios era un deseo de Dios siempre en la vida de para con su pueblo. Y cuando leemos la promesa en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 36, versículos 25 al 26, vemos que inmediatamente nos podemos dar cuenta que Dios promete la presencia a su pueblo. Promete estar de manera continua, permanente con su pueblo. Por eso dice en Ezequiel 36, 25, mire lo que dice allí: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mire el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. La presencia de Dios en el nuevo pacto, entonces, es más que una presencia con su pueblo, que en el antiguo pacto. Ahora, por la obra de Cristo, esta presencia va a habitar no solo sino en su pueblo, sino va a estar permanente allí con su pueblo, con nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis, que es de Dios y que no es vuestro? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, ¿verdad? El cual no es de vosotros, sino es de Dios. Cristo mismo hizo esa promesa que el Padre enviaría a su Espíritu para hacer morada en nosotros. Hechos capítulo 1, versículos 8, encontramos esa promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa promesa es cumplida allí en el capítulo
2 de Hechos, ¿verdad? Que vemos cómo el Espíritu Santo llegó a la vida de la iglesia para que la iglesia se moviera, para que la iglesia actuara. Es el Espíritu Santo que ahora viene a ser morada en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo que nos viene justamente para entregarnos a nosotros esa presencia permanente. Así no haya templo. Mire, el altar pasó, el tabernáculo pasó, el templo de Herodes fue destruido, pero el templo, tú, la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es el tiempo de buscar las estrategias que Dios nos ha dado. Somos la morada de Dios en nuestra vida. Amén. Dios está con nosotros y en nosotros y por nosotros a través de su Espíritu Santo. Ese es el templo, ese es el verdadero templo. Dios morando de una manera efectiva, con todo su poder, con toda su gloria, de tal manera que nos da la oportunidad a través de justamente de ese Espíritu Santo que mora en nosotros, como una iglesia viva, ¿verdad?, poder lograr el propósito de Dios, para ser testigos. Así que no nos preocupemos que ya no nos podemos congregar. Bueno, tendremos el tiempo, bendito sea Dios, para que como iglesia nos congreguemos, pero por ahora Dios te ha dado el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que le daba sabiduría a la iglesia del Señor allí en Jerusalén, en el capítulo 8, versículos 4 al 8, cuando los hermanos eran esparcidos, podían hablar. Tenemos tantas estrategias, tenemos el Espíritu Santo que nos da la sabiduría para crear estrategias, poder chatear, formar un grupo. Forme un grupo de WhatsApp, usted con su familia, y empiece a mandar mensajes, a tener lectura de la palabra, a tener tiempo de oración, ¿verdad? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Ya Dios nos ha dado ese hermoso privilegio de estar con Él y Él con nosotros para cumplir el propósito maravilloso de ser testigos del Señor. Dice la palabra allí en el versículo 20, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Glorificad a Dios en este templo. Mi corazón ya no está para poner en esa liturgia, en ese culto racional, inteligente, que habla Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? Ese culto inteligente. Yo me ofrezco. La misma imagen del tabernáculo, esa es la imagen que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como templo de Dios, ¿verdad? Ir a la presencia de Dios, justamente confesando nuestros pecados y diciéndole: Señor, perdóname, aquí estoy. Haz lo que quiera conmigo. Bendito sea tu nombre. Así, mi hermano, mi hermana, tú que estás allí, ánimo, que eres el templo. Tú eres el verdadero templo, verdadera morada del Espíritu Santo. Vamos a orar y que sea Dios bendiciéndote en este hermoso día. Ánimo, pues, oremos. Cierra tus ojos y vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios de la gloria, te damos gracias por esta palabra. Sea tu nombre bendito. Gracias porque somos morada tuya, Señor. Gracias porque a pesar de que no me puedo congregar como iglesia en un templo, lo maravilloso es que soy templo de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Gracias porque hoy me puedo levantar, agarrar el teléfono, puedo llamar, puedo orar con mis hermanos, con mi familia, y declarar que tú eres el Cristo vivo, Señor. Gracias por esta promesa maravillosa. Quedamos en tus manos, Señor. Bendícenos y guíanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes. Amén y amén. Gracias, Señor, por su palabra. Esperamos de que haya sido bendición para cada uno de nosotros. Y ahora, para ya ir finalizando nuestro culto, dando gracias al Señor por permitirnos reunirnos a través de esta plataforma,
y vamos a tener la oración final a cargo de nuestro hermano Raúl Guarro. Bueno, hermanos, vamos a dar por término este maravilloso culto, este día domingo, que maravilloso el mensaje de su palabra. Damos gracias, Señor, porque Él es bueno, ha sido misericordioso, que esta semana sea una semana de bendición para nuestras vidas, que Dios nos guarde y nos proteja en todo. Vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu mensaje, tu palabra. Gracias porque cada día usted nos está hablando, Señor, de que tú vienes pronto y estas cosas que están sucediendo, Señor, en tu palabra lo dice, Señor. Bendice, Señor, la familia, Padre Celestial, la familia de la fe, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día en esta semana y todos estos días, Señor, que vienen, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén.